Este segundo día del Congreso de TRT4All. Muchas gracias por haber elegido este taller de teleasistencia y telecuidado. Mi nombre es Estíbaliz Ochoa Mendoza, trabajo en la Fundación Vodafone España, en el área de innovación, y voy a ser la moderadora de esta mesa. La mesa va a estar compuesta de 3 ponencias que aproximadamente durarán unos 15 minutos cada una y dejaremos un turno al final para preguntas. No quiero entretenerme más porque vamos muy ajustados y sin más me gustaría presentaros a los 2 ponentes que van a dar la ponencia sobre prevención de riesgos domiciliarios a través del estudio de hábitos de vida, la tecnología domiciliaria, una herramienta en favor de la autonomía personal, que son Luis Sánchez Research y Domingo García Fernández Caro. Domingo es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, es doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz, ha sido director de servicios de proximidad en Personalia, director de residencias y centros de día en Ciudad Real, director de centro sociosanitario para personas mayores en Cádiz y profesor durante más de 20 años en la Universidad de Cádiz también. Luis es licenciado con grado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Dirección de Marketing por EADA, Gestión de Comercial por INSEAD, Gerontología Social por la Universidad de Barcelona y posgrado en Dirección de Centros para Personas Mayores por la Universidad de Barcelona. Pues cuando queráis, Domingo y Luis. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Domingo García. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este Congreso Internacional la posibilidad de compartir con todos ustedes los resultados de un proyecto que hicimos el año pasado. Este proyecto proponía verificar el impacto de incidencias y emergencias en la vida de las personas frágiles por la modificación de sus hábitos diarios y comportamiento. Como verán a continuación, el proyecto demostró que el comportamiento de estas personas se modifica no solamente después de la incidencia sociosanitaria domiciliaria, sino también antes de que se produzca, posibilitando una aplicación plenamente preventiva de la tecnología domiciliaria. Además, otra de las conclusiones del proyecto es la configuración básica de la tecnología domiciliaria, implantable a gran escala, es lo que pretendemos, y que permite monitorizar hasta un 85% de las actividades diarias, por lo que consigue verificar la normalidad de la actividad diaria en el domicilio en un altísimo porcentaje del periodo hábil del día. Personalia es la empresa de servicios sociosanitarios de la ONCE y su fundación. La ONCE y su fundación han definido como línea estratégica de actuación prioritaria la intensificación de su presencia en el sector de atención a personas mayores y personas dependientes, así como la prestación de servicios en los ámbitos social y sanitario. Personalia empezó su labor en el ámbito de los servicios residenciales, progresando posteriormente a la teleasistencia y a la ayuda domiciliaria. Hoy en día, Personalia cuenta con 8 residencias y centros de día, con capacidad para casi 1000 personas, 8 centros de servicios para estancias diurnas, con 270 plazas, y atiende a 47.000 usuarios de teleasistencia en todo el territorio nacional y a más de 300 usuarios en servicios de atención domiciliaria. Desde nuestra perspectiva, como prestador de servicios, veíamos claramente la oportunidad de potenciar el uso preventivo de la tecnología en favor de la autonomía personal de las personas mayores o dependientes. Antes de iniciar el estudio, hicimos un primer análisis de los estudios más recientes en este ámbito y descubrimos que había una gran cantidad de estudios que describían el alcance funcional de nuevas soluciones tecnológicas para determinadas funciones de soporte o asistencia. También estudiamos proyectos sobre hábitos domiciliarios en personas mayores, pero encontramos muy pocos que mezclaran ambos aspectos para proponer una perspectiva sobre análisis de hábitos domiciliarios y su relación con incidencias o emergencias sociosanitarias que la tecnología pudiera prevenir en el domicilio.
Por este motivo, en el año 2012 propusimos al Ayuntamiento de Madrid y a un grupo de usuarios del Servicio Público de Teleasistencia, valorados como frágiles, según la escala Barber, la realización de este proyecto de investigación. Partíamos de la hipótesis que la detección de cambios en el comportamiento diario de los usuarios podría favorecer una intervención preventiva de riesgos e incidencias en su vida. Este fue el planteamiento inicial que tuvimos en nuestro proyecto. Teniendo en cuenta los antecedentes e hipótesis que les acabo de mencionar, propusimos un triple objetivo a nuestro proyecto de investigación aplicada. En primer lugar, caracterizar los principales hábitos de comportamiento en personas frágiles de cara a definir los umbrales de normalidad en las principales actividades de la vida diaria. Actividad, descanso, alimentación, salida del domicilio, continencia, etc. Esta definición nos debe permitir una intervención preventiva específica cuando detectamos cambios significativos en esas actividades. En segundo lugar, verificar la especificidad de los componentes tecnológicos desplegados de acuerdo a la situación de los usuarios, con el fin de poder dar cobertura máxima de la actividad diaria en su propio domicilio, así como la aceptación de dicha tecnología, una vez explicado el objetivo y forma de intervención de los elementos tecnológicos. Y finalmente, en aras de la mayor aplicación práctica del estudio, queríamos también proponer el conjunto de elementos tecnológicos domiciliarios y su forma de implantación para que constituya un modelo viable y susceptible de implantación a gran escala en este segmento de usuarios, las personas frágiles. También queríamos aprovechar la misma aproximación metodológica para realizar un análisis similar en otros grupos de usuarios con necesidades y características diferenciadas. En este proyecto han participado un elevado número de profesionales y colaboradores de Personalia, y quiero mencionar a los otros coautores de este proyecto, como son Antonio Jiménez Lara, sociólogo con amplísima experiencia en el área de proyectos sociales, y Lluís Sánchez Risech, con una larga experiencia en el mundo de la gerontología. Pero también quiero mencionar a Alicia Fernández Montealegre, que es la subdirectora del Servicio de Teleasistencia de Personalia, y a todo su equipo. A continuación, Lluís Sánchez les va a describir de forma resumida el planteamiento y los resultados y conclusiones de este proyecto. Espero que les guste. Gracias. Buenos días, seguimos sin transición, directamente al tema. Les voy a comentar la metodología que hemos utilizado al plantear este proyecto, lo que planteamos inicialmente y tal como lo hemos ido gestionando. En primer lugar, el grupo de usuarios. Cuando hablábamos de servicio a personas mayores o personas con algún tipo de factor de dependencia, estaba claro que era un segmento de usuarios amplísimo y muy diverso, con lo cual lo que quisimos es reducirlo a un grupo de usuarios que fueran más, desde el punto de vista de comportamiento y características, un poco más homogéneo. Eso fue la idea inicial, aunque al final vimos que incluso en este segmento hay una gran diversidad. Pero de alguna forma partimos del grupo de personas frágiles valoradas como tales a partir de la escala de Barber. Como algunos de ustedes deben conocer, Barber es la escala que se utiliza a nivel en general para hacer la valoración de fragilidad de esa persona. Es una escala que combina observaciones de propia situación de la persona y de comportamiento. En nuestro caso lo que hicimos fue, aparte que efectivamente fuera usuario de teleasistencia y por tanto fuera nuestra base de contacto de usuarios habitual, que tuviera como mínimo esos 4 factores que ven, los 4 primeros, mayores de 75 años, de hecho tuvimos gente entre 77 y 92, con comorbilidad, con más de una enfermedad crónica de evolución a largo plazo, que hubiera tenido algún tipo de incidencia domiciliaria cercana de ingreso hospitalario, de cambio de domicilio, que hubiera habido algún tipo de factor de desubicación posible, con algún problema de relación social o aislamiento y con problemas en recursos económicos. Básicamente esos fueron los motivos, las características que fueron nuestro filtro. Y hay que decir que todos los usuarios, que fueron 40, estaban catalogados como tener 4 o más de estos factores. La escala de Barber llega hasta 8. Con lo cual estamos diciendo que tenemos un nivel de usuarios valorados de fragilidad media o media alta. Por tanto, es un grupo de usuarios con un impacto importante en su calidad de vida de determinado tipo de limitaciones. Bien. ¿Qué hicimos? Pues básicamente, ahora les contaré qué dispositivos utilizamos, pero lo que hicimos es implantar dispositivos sensores domiciliarios no intrusivos, ahora les contaré cuál es este criterio, que lo que hacían es monitorizar 24 horas al día durante 6 meses todas estas actividades. El descanso, diferenciando el sueño, el descanso nocturno del descanso durante el día, los hábitos de continencia, los hábitos de aseo, el comportamiento fuera del domicilio, cuántos salen fuera del domicilio. En general salían todos del domicilio incluso cuando tenían un nivel de dependencia relativamente alto, aunque algunos de ellos iban acompañados.
actividad de comida y alimentación, y un factor importante que de alguna manera era como una especie de suma o resumen de todos los demás, que era la tasa de actividad o inactividad. Eso fue un factor que ahora verán, como les contaré, fue especialmente significativo de cara a realmente a valorar de forma preventiva qué cambios podían realmente ayudar a detectar que se iba a producir o se podía producir un problema. ¿Qué hicimos? Analizar tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo los datos que venían de esos sensores. Tienen que pensar que los sensores enviaban cada vez que se activaban una señal a la central, que la central registraba y quedaban realmente registrados durante todo el periodo del estudio. Y lo que hacíamos era monitorizar la llegada de esos datos cada vez que llegaban, qué distribución tenían, qué frecuencia tenían. Vamos a ver un poco brevemente, pero brevemente cómo lo analizábamos. ¿Qué tendencias de activación semanal? Es decir, ver si había determinado tipo de flujos semanales de actividad que se podían confirmar, y desde el punto de vista les puedo comentar, por ejemplo, que era muy habitual tener los picos de actividad semanal. Es decir, actividad semanal, 2 picos por semana, 3 por semana, es un comentario puntual, ¿eh? Pero también vimos este tipo de comportamiento que se puede considerar dentro del ámbito de lo que es la normalidad del comportamiento. Si esa actividad se concentraba en determinadas horas del día o era mucho más dispersa, eso también lo analizamos cuantitativamente. Y lo que hicimos también es aplicar un algoritmo de lógica numérica cuantitativa, lo que se llama algoritmo de lógica difusa. Bueno, ese tipo de algoritmos que lo que hacen es intentar estimar a partir de datos estrictamente numéricos los periodos de actividad, en nuestro caso, que se asociaban. Muy fácilmente comprensible. Cada sensor enviaba una señal de on, de activación, y una señal de off, de desactivación. Estaban configurados como tales. Lo que hacía este algoritmo es realmente estimar de que de los 25 ons o de los 50 off diario de un sensor determinado se podía considerar que la actividad había durado entre el primer on y el último off tantos minutos, tantas horas. Es un factor importante de cara a determinar el nivel global de actividad en un domicilio y para ver efectivamente si eso se correspondía a la normalidad o a la no normalidad. Cualitativamente lo que estuvimos viendo es el análisis global del comportamiento, la vista de si ese comportamiento era similar, era consistente o no era consistente. Hicimos también un cuestionario al iniciar el estudio, que fue un cuestionario básicamente personal sociológico, en el cual sacamos conclusiones interesantes sobre la percepción de la calidad de vida. Y fundamentalmente lo que hacíamos es, y es un elemento muy importante, el segundo elemento importante de contraste en este proyecto, es que desde nuestro centro de atención ante la asistencia registrábamos, como hacemos con todos los usuarios, pero en este caso con más intensidad, cada llamada, cada interacción, cada contacto. De manera que cuando se producía una emergencia, cuando una persona caía o tenía que ir a un hospital o había habido una incidencia, lo que sabemos exactamente en qué momento del día, en qué hora del día se había producido, y podíamos fácilmente mapearlo con la observación cuantitativa que habíamos visto durante ese mismo día, ese mismo periodo. Perdón, me dejo que hicimos también avanzado el estudio, una sesión cualitativa con usuarios del estudio, con usuarias en este caso, cuyo objetivo fue doble: conseguir un feedback directo de cómo estaba viendo el estudio, cómo estaba viendo un poco la evolución de la prestación y de la evolución de la toma de datos, y por otro lado también confirmar observaciones que habíamos hecho que nos parecían como mínimo curiosas, que queríamos realmente confirmar con ellos o con ellas durante esta sesión. Esta es la infraestructura tecnológica que implantamos muy brevemente. De hecho, tengo que decirles una cosa previa a esta transparencia. Antes de iniciar el proyecto estuvimos decidiendo cuál era la mejor opción tecnológica. Teníamos claramente dos mundos, el mundo TIC y el mundo teleasistencia, que es donde estábamos en este momento nosotros, en nuestra experiencia. El mundo TIC, porque nos permitía también con sensores específicos ser capaces de implantar una red doméstica que estableciera ese tipo de comunicación y de alarmas, y su equivalente en el mundo de teleasistencia. Viniendo del mundo de la asistencia y siendo una tecnología ya implantada en casa de los usuarios, pareció mucho más sensible, mucho más eficiente desarrollar ese tipo de tecnología, aunque la tecnología TIC también tiene una alternativa clara, concreta y específica que hubiéramos podido utilizar. En este caso, como verán brevemente, lo que hicimos es implantar tres tipos de tecnología: tecnología magnética, la simple, la de detección de apertura y cierre de puertas, que aplicamos a la puerta del domicilio y a la puerta del frigorífico. Pusimos 5 sensores de presencia, los infrarrojos de toda la vida. Pusimos sensores de presencia en el dormitorio, en el salón, en el pasillo, en la cocina y en el baño. Y luego pusimos 2 sensores más de presión y contacto, uno en la cama y otro en el sillón o en el sofá principal del domicilio. La idea era que pudiéramos un poco cubrir al máximo solamente el espacio del domicilio y también un poco el tipo de actividad que teníamos en cada uno de estos espacios. Con el tema tecnología, hay que decirles que no tuvimos ningún inconveniente, al contrario. Realmente la tecnología, por definición,
de nuestra opción de proyecto fue absolutamente no intrusiva. Es decir, el usuario no tenía que hacer ninguna interacción, es el comportamiento normal. Y les cuento un pequeño chiste: la tecnología nos dio un único pequeño problema, y es que una usuaria asesinó a un sensor. Asesinó quiere decir que se encontró un sensor, el sensor de cama en este caso, una noche que o no estaba por la labor, estaba un poco despistada, pensó que era una cucaracha y lo mató, ¿no? Esa fue la única incidencia específica que evidentemente la reemplazamos, pusimos en otro entorno para que no produjera ese tipo de confusiones, y esa fue la única incidencia específica real que tuvimos con la tecnología de los usuarios. Este es un poco el resumen de las herramientas que les he comentado. Por un lado, la central de la asistencia con todas las llamadas, incidencias, contacto, etcétera. Las herramientas tecnológicas que nos dan una elaboración estadística y de registro de datos de activación de sensores. La parte cualitativa, los cuestionarios iniciales y la sesión cualitativa, y ese algoritmo de análisis cuantitativo que nos permitía realmente estimar de forma mucho más precisa los periodos de presencia o de actividad específica. ¿Vale? Vamos a resultados. Nuestro objetivo no era obtener resultados sociológicos, no era realmente el foco principal. Sin embargo, teníamos un sociólogo tan potente en nuestro equipo que sacamos algunos datos sociológicos muy interesantes, de los cuales solamente les mencionaré 3, muy brevemente. El primero, eran 36 mujeres y 4 hombres, 10% masculino. En actividades básicas de la vida diaria, solamente un 10% de usuarias se consideraban con dependencia, con algún tipo de dependencia, mientras que en actividades instrumentales, llamar por teléfono, hacer gestiones bancarias, actividades menos básicas, diríamos, prácticamente un 40% tenían factores de dependencia, eran mucho menos autónomas. En todos los casos, la tecnología domiciliaria se aceptó 100% sin ninguna restricción. Segundo dato, la percepción de calidad de vida era claramente mejor a la realidad de su autonomía. Cuando les preguntábamos sobre su realidad, qué tareas para usted son las que puede hacer de forma perfectamente autónoma y cuáles no puede hacer, el nivel de autonomía estaba alrededor del 50%, 52%, mientras que la percepción de calidad de vida era del 60%. Eso quiere decir que normalmente todas estas personas tenían una forma de vida y un entorno que les permitía, aún con algún tipo de dependencia o limitación, desarrollar su vida con una calidad significativa y más que correcta. Y la tercera es, un factor muy importante, es que incluso con una poca implantación tecnológica previa a ese estudio, la determinación de para qué funciones servirá tecnología por parte de usuarios en el cuestionario fue muy precisa. Aquí tienen los datos de los aspectos más importantes, pero fundamentalmente fue la seguridad, sentirse seguro, sentirse más controlado, sentirse más seguido, el ayuda en tareas de salud o en control de salud, el ayuda en tareas diarias y un poco en menor medida el control del entorno y la comunicación. ¿Vale? Esos son los 3 factores sociológicos fundamentales que les quería comentar. El factor de incidencias sociosanitarias en el estudio fue un elemento fundamental. Fue el elemento de contraste de la observación numérica cuantitativa a la observación real que pasa en la vida diaria. Tuvimos 74 incidencias en 26 usuarios. El 26 usuarios de la muestra tuvieron incidencias de todo tipo, desde pequeñas incidencias, caídas, a ingresos hospitalarios, etcétera, hasta incluso una usuaria murió durante el estudio. Desgraciadamente, con lo cual la amplitud de situaciones de incidencia o de emergencia fue muy amplia, muy significativa, como para ser capaces de mapear qué había pasado cuantitativamente, es decir, qué había dicho ese sensor en ese momento previamente y posteriormente, para ver si había realmente un cambio de detección de comportamiento. Y lo que vimos es, evidentemente, que posteriormente al suceso se modifica el comportamiento de la mayoría de sensores y la actividad, pero lo más interesante y lo más importante es que previamente también se modifican en muchos de los casos un buen número de actividades. Y ese fue un factor muy, muy positivo para nosotros, porque realmente eso nos permitiría claramente abrir 100% la dimensión preventiva de ese uso de la tecnología domiciliaria. Tengo un pequeño repaso que prácticamente no tengo tiempo de hacer porque estamos mal, pero básicamente lo que hicimos fue, en cada uno de los 5 ámbitos que verán ahora como un repaso rapidísimo de actividad, decidimos como conclusión cuáles eran los comportamientos que podíamos considerar normales y cuáles podían estar fuera de la normalidad. En el ámbito del sueño-descanso, el volumen de horas diarias, un hecho que es que la fragmentación del sueño, el corte de sueño. Me despierto, hago una actividad, me vuelvo a dormir, eso era muy frecuente prácticamente todos los usuarios, y el hecho de constatar que también pasaban muchas horas en el sofá.
mirando la tele, lo que fuera, pero de alguna forma esos son comportamientos que se consideraban normales. La que salíamos de este volumen aproximado de dedicación, de actividad, ya no era muy normal. Hay que decir que en este tipo de hábito y en el global de actividad e inactividad no podemos llegar a una conclusión general para todo el segmento de personas frágiles. Cada persona tiene su media personal, que sí nos sirve de relación, pero que a partir de ahí podemos ver realmente los cambios. Veremos que en las otras 3 tipos de actividades sí tenemos un factor de actividad que puede ser común a todo el segmento. En actividad y en actividad les he comentado el tema de picos de actividad, picos y valles, y el hecho de que calcular el índice de inactividad, es decir, el factor de tiempo diario aparentemente no destinado a hacer nada, es un factor que es muy, muy sensible cuando hay un problema, cuando hay una incidencia, cuando hay una caída, con lo cual era uno de los primeros indicadores de decir, aquí puede pasar algo, vamos a utilizar y vamos a intentar evitar que pase. En aseo y continencia, más o menos lo mismo. Estamos diciendo ya de los 3 hábitos que nos quedan, que sí forman parte de un comportamiento, un parámetro que es global al segmento de usuarios. En aseo, en continencia, hasta estos volúmenes que estamos indicando aquí. En salida del domicilio hay que indicar que incluso que hubiera usuarios con un nivel de movilidad muy limitada, todos salían de casa, acompañados o no ir acompañados. Eso era un factor específico de ver si efectivamente la situación era un día normal o era un día no normal. La reducción de esa frecuencia de salida con o sin acompañamiento indicaba claramente, tanto en volumen de tiempo dedicado como en frecuencia de número de salidas, una posible factor de incidencia que valía la pena analizar o que valía la pena tener en cuenta para hacer algún tipo de acción a posterior. El tema de cocina y alimentación, como último ámbito grande de actividad, es un ámbito de actividad difícilmente calibrable, es muy complejo. Es muy complejo en el sentido de que la cocina y alimentación significa el almacenaje, la preparación, la condimentación, la cocina en sí mismo, el post. Es decir, hay una serie de actividades muy amplias en el apartado de alimentación, lo cual que necesitaban realmente no los 3 dispositivos que teníamos en el entorno, sino a lo mejor hasta 5 o 6. Con lo cual lo que decidimos es ver los tiempos dedicados a esta actividad tanto fuera como dentro de la cocina, que era el entorno concreto donde podíamos ver si en un día normal parecían tanto tiempo en la cocina o fuera de la cocina durante el día, durante la noche, cuál era un poco el comportamiento. Llego a las 2 transparencias finales. Nos interesaba muchísimo que en base a estas conclusiones llegáramos a algo que fuera muy, muy aplicable. No queríamos hacer estrictamente una investigación general, sino que queríamos hacer una investigación que fuera absolutamente aplicable a la forma como prestamos el servicio nosotros y otros prestadores en el entorno de servicios de asistencia o domiciliaria o similar. Con lo cual lo que hicimos es, vamos a intentar formular estos comportamientos y conclusiones en forma de alarmas preventivas. Alarmas preventivas que en nuestro caso pueden integrarse 100% en nuestras alarmas del centro de asistencia y que, por tanto, cuando algún operador recibe ese tipo de alarma, tiene que hacer una acción. Desde aquí a la implementación en un centro de atención, básicamente lo que nos falta es cuál es el módulo técnico que nos hace despertar y nos envía las alarmas. Pero las alarmas que propusimos son específicamente 11. Aquí tenemos 6 y las siguientes son 5 más. De esas 11, 4 se refieren a un perfil personal de usuario. Es decir, tenemos que medir previamente cuál es el global de actividad o inactividad de esa persona, cuál es el global de descanso nocturno o tiempo en sofá de esa persona y cuántas activaciones diarias de dispositivos para ver el global de actividad de ese tipo de esta persona uno por uno. Estos 4 aspectos, de acuerdo al perfil personal de su usuario, nos permiten realmente levantar o generar esa alarma preventiva. A continuación, las siguientes son alarmas que pueden utilizarse en general en el segmento de personas frágiles con ese tipo de realidad. Fragmentación del sueño mucho más elevada de lo normal, actividad nocturna fuera del territorio mayor a la que suele ser en un periodo normal, que suele ser no más de 30 minutos, periodos de continencia por arriba, por abajo, periodos de aseo. Salida semanal es un factor muy sensible también que hay que tener en cuenta, y la presencia frecuente en cocina no relacionada o no directamente implicada con la preparación de la comida o con la actividad de alimentación. Como ven, aquí hay el título de la alarma, pero realmente es una forma de pensar que este factor levante una alarma a un operador del centro de atención y que el profesional pueda ser capaz de llamarle por teléfono, llamar a su familiar, llamar a su cuidador, ver de alguna manera, comprobar que todo está bien y que no se ha producido ninguna incidencia. Hemos titulado la presentación, el proyecto, como la prevención de riesgos a través del estudio de hábitos de vida, pero claramente nuestro objetivo era ver que la tecnología domiciliaria no intrusiva, la que realmente el usuario utiliza pero no ve, es una herramienta importante en favor de la autonomía de la persona.
Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lluís y Domingo. La verdad es que ha sido muy interesante y espero que nos quede algo de tiempo para hacer preguntas, que yo por lo menos alguna me he guardado. Comenzamos con la presentación que voy a hacer yo a continuación, que es la presentación Pasos, protocolos de comunicación de terminales de teleasistencia con los centros de atención. Antes de comenzar a explicar Pasos, sí que me gustaría hacer una breve introducción de la Fundación Vodafone España y de la Fundación Texos, para que veáis por qué también nos estamos dedicando a estos temas. La Fundación Vodafone España es una entidad privada sin ánimo de lucro que su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o de las personas mayores. Las dos principales líneas de investigación es las tecnologías accesibles, es decir, que las tecnologías que existen puedan ser accesibles por cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, evitar de una vez la brecha digital, y la tecnología para la accesibilidad, tecnologías que ya existen en el mercado, que existen para otros ámbitos, que se puedan aplicar en el ámbito de la discapacidad, y con eso podremos tener una tecnología, especialmente nosotros nos dedicamos a la tecnología móvil, que sea potenciadora y descubridora de capacidades. La Fundación Vodafone España pues, tiene mucho conocimiento tecnológico, pero si no sabemos realmente lo que el usuario está buscando, pues seguramente no podamos tener ningún éxito. Por eso nosotros siempre nos relacionamos con entidades que están asociadas con los usuarios, y este es el caso de la Fundación Vodafone con la Cruz Roja Española, que tanto es así, tanto es la estrecha colaboración que tienen, que en el año 2002 fundaron la Fundación Texos, que bueno, efectivamente Cruz Roja aporta sus conocimientos sociales y Fundación Vodafone aporta sus conocimientos tecnológicos, y esto pues provoca el éxito de los proyectos que surgen de aquí. Hay dos líneas principales de investigación, como es la participación social. En esta línea han salido se han terminado ya muchos proyectos con éxito, algunos incluso ya están ofertados como servicios para el usuario, y actualmente estamos trabajando en esta línea en el proyecto Enrédate. Enrédate es el fruto de un proyecto que se presentó aquí además hace 2 años en el Congreso de RT for All. El proyecto del que surge es Social TV, que fue el que se presentó hace 2 años, y lo que busca este proyecto es crear una red social digital para personas mayores, que estas personas se puedan comunicar con los voluntarios, con mayores, con familiares, con otros mayores, con un entorno tan natural como es la tableta, que es lo que vemos que es un elemento que está siendo muchísimo más sencillo para los mayores que cuando usábamos el ordenador, el móvil o incluso la televisión. Y en la otra línea de investigación está el mejorar la teleasistencia móvil. En esto actualmente estamos trabajando en el protocolo Pasos, en el que centraré la ponencia, en que la teleasistencia móvil no esté disponible solo en terminales específicos, sino que esté disponible en terminales convencionales, con lo que abaratas muchísimo más el servicio y puedes llegar a un mayor número de usuarios. Además, también con esto ya no tienes por qué tener solo comunicación oral, porque el sistema de teleasistencia móvil siempre se basaba en comunicación oral. Gracias a esto pues puedes empezar a pensar en abarcar otro tipo de usuarios, como son las personas sordas, con la comunicación por texto. Y que el conocimiento no solo se quede aquí, sino que se puede internacionalizar y llegar a un mayor número de países, que para eso a través del programa Mobile for Good de la Fundación Grupo, y gracias al esfuerzo de Texos y de Cruz Roja, pues se está consiguiendo que este servicio de teleasistencia móvil llegue al Reino Unido, a Italia y a Alemania, entre otros muchos países que lo están lanzando ahora mismo. La teleasistencia móvil es la evolución natural de la teleasistencia fija. La teleasistencia fija o domiciliaria, que ya la conocemos todos, pues es un servicio
ya muy robusto, que tiene más de 20 años de servicio. Tiene unos 500.000 usuarios, y fueron estos mismos usuarios, cuando comenzó la teleasistencia domiciliaria, los que pidieron por favor que no se querían sentir seguros solo dentro de casa, sino que también querían sentir esa seguridad fuera. El problema es que en esos años pues había limitaciones tecnológicas, las comunicaciones móviles no son las que eran, ni los sistemas de localización. Pasados los años, en el 2002, Texos fue pionero en esto porque lanzó un piloto con unos 200 usuarios en el que se validó que realmente sí que era útil esto que nos comunicaban los usuarios, que la teleasistencia móvil tenía sentido y cubría necesidades para estos usuarios. Y es en el 2005 cuando este servicio se empieza a consagrar. ¿Cómo funciona la teleasistencia móvil? Bueno, pues tenemos 3 bloques bien diferenciados. Uno es el terminal de usuario, que como veis en esta foto es un terminal específico, pero los últimos años en lo que se ha trabajado es que sea un terminal convencional. Este terminal específico costaba 300 euros y ahora un terminal Android básico lo puedes encontrar por 80 euros, o sea, con lo cual se están reduciendo los costes, todo para poder universalizar este servicio. Tenemos el centro de atención, que es un centro 24 horas, y tenemos el canal de comunicación, que es la comunicación móvil. Entonces el usuario, cuando se ve en un apuro, aprieta el botón de emergencia y se produce una llamada de voz al centro de atención. Lo bueno es que no es que solo que en el centro de atención llegue esta llamada de voz, sino que en el centro de atención van a saber quién es el que está llamando, qué servicio, o sea, qué historial de llamadas tiene, cuál es su expediente médico, etcétera. O sea, que es una llamada completamente personalizada. Y luego, además, en paralelo se manda la localización de esta persona. Entre el terminal móvil y entre el centro de atención es lo que tenemos el protocolo, que es el lenguaje de comunicación entre el móvil y la central, que es en lo que nos vamos a basar. ¿Qué era lo que ocurría hasta ahora, que es cuando está cambiando en estos últimos años? Pues antes lo que teníamos es que cada fabricante tenía su propio protocolo, es decir, que cada terminal hablaba un protocolo distinto con las centrales de atención. Esto lo que provoca es un montón de inconvenientes, porque no hay interoperabilidad, provoca inconvenientes pero para toda la cadena de valor, no solo para uno, sino por ejemplo para las administraciones. Si ellos querían cambiar de prestador de servicios, puesto que son las administraciones las que más han impulsado la teleasistencia móvil, estaban presas, por decirlo así, porque tenían que cambiar absolutamente todo, incluso todo el parque de terminales que tenían los usuarios. ¿Qué ocurría también para los usuarios? Pues que los usuarios tenían unos terminales muy acotados, no estaban muchas veces adaptados a sus necesidades. Para los fabricantes, pues también era un coste extra, porque tenían que dedicar muchos esfuerzos, primero a diseñar ese protocolo, o si no, también tenían la posibilidad de adquirir el protocolo ya ofertado por otros proveedores, con el coste en licencias que conlleva. Y también para los prestadores de teleasistencia, porque eran muy poco ágiles a la hora de poder ofertar más terminales. Tenías que estar siempre adaptando y manteniendo. Entonces de ahí surge la idea del protocolo PASOS. PASOS significa Protocolo de Asistencia SOS, y lo que busca es eso, que todos los fabricantes de teleasistencia adquieran este protocolo para que solo haya un mismo lenguaje de comunicación. PASOS además nace con carácter de ser abierto, de ser accesible para todo el mundo, y no busca ningún fin, ningún ánimo de lucro. Los beneficios que ofrece PASOS pues son obvios. Para los prestadores, pues como decíamos, puedes adquirir muchos más terminales, disminuyes la incorporación que requiere un nuevo terminal. No hay coste de desarrollo. Para los fabricantes también pues ahorras el coste de desarrollo, la facilidad de integración. Además puedes abarcar un mayor número de usuarios, y para la administración pues prácticamente puede ser hasta transparente el cambio de un prestador de servicio a otro. Además reduces costes, por lo que hemos dicho, porque no se tienen que invertir en esos distintos protocolos, y además puedes abarcar a un mayor número de usuarios.
¿Cómo se ha llegado a realizar este trabajo? Bueno, pues primero se crearon grupos de trabajo distintos. Había un coordinador que era la Fundación Texos, que se encargaba de coordinar la gestión de todos los grupos de trabajo. El grupo técnico de trabajo estaba formado por los fabricantes más importantes que hay en España, incluso fuera de España, también por consultores y por certificadores. Ahí tenemos ejemplos como el grupo NIT, Tunstall, Twig, Novalar, consultores de Nosapina Ingeniería o SpinLogic y de certificadores a T4 Wireless. Este grupo, sobre todo, lo que tenía la misión era de hacer las especificaciones de este protocolo de comunicación móvil. También el estar adaptándolo a las nuevas situaciones, el crear las distintas versiones y adaptarlo a sus sistemas de teleasistencia. Otro grupo de interés realmente importante era el de las administraciones, puesto que son ellos los que han sido los promotores de la teleasistencia móvil en nuestro país. Han sido ellos los que han subvencionado y promocionado los servicios de teleasistencia móvil. O sea que a este grupo era al que realmente le tenía que llegar la información y los beneficios de este protocolo. Sobre todo nos hemos sentido muy arropados por el CEAPAT, que ha hecho un gran esfuerzo en promocionar este protocolo, por el IMSERSO, la FEM, el Gobierno vasco, que incluso en el pliego de condiciones del concurso de víctimas de violencia de género ya recomendaba que se usara este protocolo. Bueno, ahí tenéis toda la serie de grupos, y las otras entidades adheridas pues eran entidades que no han pertenecido en el grupo técnico de trabajo ni son administraciones, pero que sí que han incorporado este protocolo dentro de sus sistemas. Este protocolo, cuando se empezó a plantear, nuestro ideal era que esto llegara a ser un estándar de facto, es decir, un estándar que lo adoptaran todos los fabricantes por los beneficios que eso conllevaba. Pero tras una serie de reuniones con AENOR, que es la entidad principal de normalización en España, pues nos dimos cuenta de que efectivamente podíamos llegar todavía más allá, sino que esta norma de un estándar de facto podía ser un estándar oficial. Y tras varias reuniones se creó un nuevo grupo de trabajo de normalización. Ya habíamos hecho mucho trabajo previo, pero con estas nuevas incorporaciones, con estos nuevos entidades, se incorporaron, por ejemplo, Cruz Roja, EULEN, el Grupo Alares, los servicios de teleasistencia, etcétera, la Delegación de Víctimas de Violencia de Género también. Pues con todo esto conseguimos que este año, por fin, esto se convirtiera en una realidad que sea la norma española. Y bueno, de hecho no pretendemos pararnos solo aquí, sino que intentaremos que esta norma también pueda ser adoptada en el extranjero, igualmente que ha sido adoptada por AENOR. Y además, pues con esto también ya tenemos un poco el estándar, pero también poder abarcar a que la teleasistencia pueda cubrir a otra serie de colectivos, como las personas sordas, etcétera. Y bueno, ahí tenéis una foto de varios de los miembros del grupo de trabajo y de las entidades adheridas. Tenemos una página web donde podéis ver un poco cómo ha sido la historia, los pasos que hemos ido pasando para que esto se convirtiera en una norma, y la dirección de la dirección de información del proyecto y mi dirección de correo. Y ya está, muchas gracias. Me gustaría dar paso a Xavier Contilloc Cullere, que va a hacer una presentación sobre SoftCare, dispositivo plug and play, discreto y fácilmente transportable para la detección automática de caídas y evaluación de actividades. Xavier trabaja en el Centro de Investigación e Innovación de Cataluña, CERIC, y bueno, cuando quieras, Javier. Hay que ponerla. Buenos días a todos, soy Xavier Contilloc. Como ya han comentado, trabajo en el Centre de Recerca e Innovació de Cataluña, situado en Barcelona. Somos un centro de investigación privado
que básicamente nos dedicamos a desarrollar líneas de investigación para pymes, ya sea a través de financiación pública o privada. Pública me refiero a, normalmente trabajamos dentro de proyectos europeos o similares. Les voy a presentar Softcare. Softcare básicamente es un proyecto de colaboración marcado dentro del programa Ambient Assisted Living, seguramente conocéis todos, que pretende dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población europea. Supongo que ya estaréis al tanto, pero la población europea está envejeciendo mucho, básicamente debido a la baja natalidad y al incremento de la esperanza de vida. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que en 2030 va a subir hasta el 24% la población de más de 65 años. Esto, si lo unimos a que la población activa bajará, pues necesitamos dar soluciones tecnológicas a las necesidades especiales que estas personas mayores requieren. Uno de los problemas más grandes que actualmente se observan en personas mayores son las caídas, porque afectan a la mitad de personas de más de 80 años y a 1 de cada 3 de más de 65. Por lo tanto, teniendo en cuenta que van a aumentar muchísimo las personas mayores en los próximos años, es un hecho a tener en cuenta. Nosotros hemos detectado que uno de los factores que más riesgo tiene sobre los ancianos, hablando de caídas, son las long lies. Es un término anglosajón que se refiere a permanecer en el suelo durante 1 hora o más debido a restricciones en impedimentos físicos, o ya sea por que el anciano se quedó inconsciente, etc. Estas long lies muchas veces desencadenan en hospitalizaciones, y estas hospitalizaciones en muerte en periodos relativamente cortos de tiempo. De hecho, hay estudios que sugieren que una respuesta rápida frente a las long lies puede disminuir las hospitalizaciones en un 26% y la muerte en un 80%. O sea que tener un detector de caídas que nos prevenga que el anciano permanezca en el suelo sin ayuda tendría una repercusión brutal sobre el nivel de hospitalizaciones y la muerte posterior. Esta necesidad no es nueva. Como vosotros sabéis, hay muchísimos dispositivos de telecare que actualmente pretenden detectar caídas. Lo que pasa que muchos de ellos no tienen en cuenta los requisitos de todos los actores que intervienen en el proceso de teleasistencia. Cuando hablo de actores me refiero a los ancianos, a los cuidadores y a los distribuidores de plataformas de telecare. Básicamente, hablando con los socios del proyecto, hemos distinguido 4 aspectos fundamentales que tienen que satisfacer estas plataformas de telecuidado para que sean vendibles y se puedan implantar a gran escala. Primero, obviamente, la alta fiabilidad. Estamos hablando de caídas que pueden acarrear la muerte, por tanto, es obvio que la alta fiabilidad es indispensable. Nosotros en Softcare para conseguir este requisito, hemos externalizado los algoritmos de detección de caídas a un servidor. O sea, no se detecta la caída en el propio dispositivo, sino que el dispositivo envía los datos correspondientes a un servidor externo que tiene mucha capacidad computacional, y ahí se decide si el evento ha sido caída o no. El segundo es la aceptación del usuario. Es decir, si el dispositivo es intrusivo, poco ergonómico, grande, es muy visible, es estigmatizante, el usuario no lo va a aceptar, y si el usuario no lo acepta, no se lo va a poner, o sea, no tiene ningún uso. El tercero es el bajo coste de instalación y mantenimiento. Los distribuidores de plataformas tecnológicas no pueden asumir instalaciones muy caras, o sí las pueden asumir, pero entonces el precio incrementa muchísimo. Y el mantenimiento. O sea, si cada mes o cada semana tienen que estar yendo casa por casa a cambiar baterías, etcétera, pues el precio incrementa muchísimo también. Y por último, la cobertura permanente. Los dispositivos tienen que ser capaces de detectar eventos en cualquier situación del día a día, ya sea en la ducha, durmiendo, etcétera. Por ejemplo, un detector de caída habitual y muy fiable, además, es un dispositivo que se lleva en el cinturón del pantalón. Pero claro, eso en la ducha o durmiendo, pues es imposible llevarlo. Bueno,
voy a presentar rápidamente los módulos de nuestro sistema. Softcare básicamente forma una red interna con el protocolo Zigbee, que es un protocolo para aplicaciones de bajo consumo de energía, y la plataforma está formada básicamente por un brazalete muy pequeño, nodos estáticos que se conectan directamente a la corriente de la casa del usuario y un gateway. Es decir, puede ser, en la foto hay un ordenador, pero es básicamente un stick que hace la conversión entre la red interna e Internet. Por último, necesitamos un servidor que recopile los datos de la red interna y este servidor decide si hay un evento, alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lanza el protocolo de emergencia hacia el cuidador que proceda. Básicamente, el sistema nos permite detectar caídas automáticamente, distinguir distintos tipos de actividad. Actualmente el sistema está diseñado para distinguir entre andar, cocinar, comer y descansar. Distinguimos también distintos niveles de actividad. Básicamente discernimos entre inactividad, nivel bajo de actividad, medio o alto. Y por último localizamos al usuario dentro de casa. Básicamente lo localizamos a través de la potencia por la cual el nodo estático recibe los datos del brazalete. Los algoritmos de actividad y de caída se basan en datos de acelerometría. Es decir, el brazalete tiene un acelerómetro embedido y la acelerometría de la mano del usuario se puede asociar a distintos patrones de actividad, se pueden detectar impactos que después los datos estos son analizados en el servidor y se puede distinguir si ha habido una caída o no, etcétera. A nivel de funcionamiento, el protocolo de comunicación, en el modo normal de funcionamiento, el brazalete envía cada 4 segundos medidas de aceleración a los nodos estáticos, a los que están conectados en cada una de las distintas habitaciones donde se pretende detectar al usuario. Estos nodos estáticos cogen los datos de acelerometría mandados por el brazalete, le añaden la potencia con la que han recibido estos datos, es decir, la potencia se puede digamos, traducir a distancia entre brazalete y nodo estático, más o menos, y todos estos datos son mandados al gateway, quien los reenvía al servidor. Y el servidor entonces pues infiere la actividad que se está realizando, el nivel de la actividad y la localización del usuario dentro de casa. ¿Qué pasa? Si hay un pico de aceleración nos referimos a un impacto, es decir, ya sea una caída, un golpe en la mesa, etcétera. El modo normal de funcionamiento se interrumpe y información detallada de los cambios de la aceleración en los momentos previos al impacto son enviadas directamente hacia el gateway. Y este gateway, lo mismo, lo reenvía al servidor y el servidor decide si ha habido una caída o si por el contrario el impacto ha sido debido a otro evento, ya sea golpear la mesa o... A nivel de instalación muy simple, es casi plug and play. Simplemente nos ponemos el brazalete, enchufamos los nodos estáticos en cada una de las habitaciones que pretendamos cubrir e iniciamos el programa de instalación. El programa de instalación se refiere a entrenar el sistema para que aprenda los patrones de comportamiento del usuario. Primero, a nivel de actividad, pues el usuario deberá realizar todas las actividades que se pretenden detectar en el futuro. Como ya he comentado, es andar, cocinar, comer y descansar, que no dura más de 40 minutos el proceso de entrenamiento. Y por último, el usuario se mueve por todas las habitaciones donde posteriormente se localizará, es decir, se hace un mapeo de potencia de cada habitación. Vamos a entrar un poco en la parte técnica de los algoritmos. Nosotros la detección de caídas básicamente la hacemos con algoritmos de inteligencia artificial que analizan lo que llamamos stream de aceleración, lo veis aquí en la foto. Esto es un pico de aceleración en la muestra 40 y el instante previo a este pico de aceleración. Pues bien, esto, que corresponde a 0,8 segundos en el tiempo, estos datos de aceleración se envían al servidor y el servidor, a través de algoritmos de inteligencia artificial, decide si ha sido una caída o no. Básicamente la novedad de nuestro algoritmo es la manera en que tenemos de extraer
las características de la stream de aceleración. Es decir, pretendemos, dado un stream como la que tenemos aquí, distinguir si corresponde a una caída o a otro evento, lo que llamamos falsa alarma. Básicamente nosotros hemos mezclado, para extraer estas características significativas de los streams de aceleración, hemos mezclado técnicas de transformación y selección de características de movimiento. No voy a entrar en detalle porque creo que tampoco me estoy ya alargando demasiado, pero básicamente es eso. Sacamos la información redundante de la stream y nos quedamos solo con las propiedades o con las características que distinguen las caídas de otros eventos. A nivel de detección de actividad, pues la detección de actividad se hace a través de la aceleración, del ángulo en el que está situado el brazalete, es decir, esto es un ángulo y este es otro, por ejemplo, y la variación entre el ángulo máximo y mínimo. A través de esto podemos cada minuto inferir más o menos qué actividad está realizando el usuario. La detección de actividad pues es básicamente otra vez un algoritmo de inteligencia artificial que está distribuido en 3 bloques. El primer bloque, dada la aceleración, el ángulo y la desviación, infiere qué gestos está realizando el usuario. Es decir, clasifica estos 3 datos a la entrada del clasificador, los clasifica en gestos, en determinado número de gestos. Se almacenan estos datos de gestos durante 1 minuto, que corresponden a 15 muestras, tomadas cada 4 segundos, y después se hace un tanto por ciento del tiempo que ha estado el usuario realizando cada gesto, y el clasificador de actividad, que es el bloque 2, infiere la actividad final. Antes he dicho más o menos, ha sonado un poco así raro, pero lo decía porque el clasificador de actividad a su salida siempre tiene un tipo de actividad. Es decir, si ha sido entrenado para distinguir entre 5 actividades, siempre a la salida tendrá una de las 5 actividades. Entonces, pero claro, el usuario no solo realiza 5 actividades, se puede estar fregando o haciendo 1000 cosas diferentes. Entonces, el bloque 3 es un filtro de actividad que pretende descartar actividades que se han detectado con poca fiabilidad. Es decir, si el segundo clasificador nos dice que estamos cocinando pero a una baja fiabilidad, el bloque 3 nos dirá finalmente que está haciendo otras cosas para la que no había estado entrenado. La localización es otra vez lo mismo, es un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza la potencia con la que se recibe cada señal, la señal del brazalete a cada uno de los nodos estáticos para inferir dónde está el usuario. Es decir, si tenemos el nodo 1 colocado en la cocina, la potencia con la que se recibe la señal del nodo 1 será mayor que la de los otros y diremos que el usuario está en la cocina, de un modo muy simplista. Y para detectar el nivel de actividad simplemente hemos hecho a nivel de prueba y error, hemos definido unos umbrales de aceleración y de variación del ángulo y a partir de estos umbrales detectamos si el usuario está teniendo inactividad, baja, media o alta. Por último, me gustaría dar así a modo rápido algunas cifras de fiabilidad del algoritmo de detección de caídas. Básicamente, para evaluarlo, simulamos falsas alarmas y caídas. Las falsas alarmas, las que son más habituales, son sentarse de golpe, aplaudir, agitar las manos, golpear un mueble y dejar la mano caer. Son las que más frecuentemente se pueden observar a nivel de daily living. Fueron un total de 104 falsas alarmas y a las caídas hicimos un 38 voluntarios entre 25 y 50 años simularon 4 tipos de caídas, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces esto constituyó una base de datos que utilizamos tanto para entrenar como para testear el algoritmo. El 60% de estos datos fueron de entrenamiento, es decir, los utilizamos para entrenar los algoritmos y el resto de los datos para testearlos, para ver la fiabilidad de nuestro algoritmo. Bueno, esto que veis aquí son fórmulas para evaluar la fiabilidad del algoritmo. Básicamente relacionan la capacidad de detectar caídas con la capacidad de evitar las falsas alarmas, es decir, que si damos un golpe sobre la mesa, detectemos que es un golpe y que no es una caída.
Se realizaron 3.000 experimentos y en cada uno de los experimentos se seleccionaba aleatoriamente el conjunto de entrenamiento y de test. Por lo tanto, pretendíamos así no sesgar las medidas, es decir, no dar resultados en función de cierto grupo de entrenamiento. Básicamente, aquí podéis ver los resultados a lo largo de los 3.000 experimentos. Nuestro algoritmo, el primero, el que presenta valores más grandes de fiabilidad. El segundo es un algoritmo de extracción de características de streams de aceleración clásico, se conoce como algoritmo PCA, es un estándar. Y el tercero es simplemente clasificando los streams de aceleración en crudo, sin extraer las características antes. Como podéis ver, nuestro método para extraer las características relevantes de una stream de aceleración funciona bastante mejor que el resto. Si a nivel del estudio cuantitativo, en media obtuvimos que una fiabilidad del 92,24%, y dados ciertos grupos de test y entrenamiento, bien, casi del 97%. Es una fiabilidad que es bastante buena dado los actuales dispositivos comerciales. Y ya para acabar, que creo que me estoy pasando de tiempo, el sistema en su totalidad se evaluó con usuarios reales, 5 usuarios durante un mes. La prueba tuvo lugar en Viena, los usuarios fueron involucrados por la Cruz Roja de Viena y nos permitió extraer algunas conclusiones. La localización es bastante fiable, pero aún tiene que ser refinada para ciertas distribuciones. Es decir, por ejemplo, cuando hay estancias donde la cocina y el dormitorio están en una misma habitación, etcétera, cuando no hay paredes entre habitaciones. La actividad lo mismo, tuvo resultados bastante prometedores, pero había algún comportamiento que aún, digamos, introducía inestabilidad al sistema. La detección del nivel de actividad se demostró muy útil. Los cuidadores dijeron que era una medida muy útil y era muy robusta, de bastante fiabilidad. Y ya para acabar, caídas no hubo ninguna, o sea, no pudimos evaluar realmente la fiabilidad de las caídas en un entorno real, pero solo hubieron 3 falsas alarmas durante toda la prueba y siempre estuvieron relacionados con el mismo brazalete que un usuario rompió por error. O sea que el hecho de evitar falsas alarmas, que era uno de nuestros principales propósitos, también se consiguió. Y eso es todo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Disculpad, pero no hay tiempo para preguntas porque vamos muy tarde. De todas formas, creo que vamos a estar por aquí todo el día por si alguien tiene una pregunta directamente a los ponentes. Y damos por cerrada la mesa. Muchas gracias.